Hola nuevamente a todos, vamos a continuar con el curso de Python. En esta ocasión vamos a hablar sobre diccionarios. En videos anteriores hablamos sobre diccionarios como objetos tipo secuencia, en los cuales podemos ingresar ítems o elementos cuyos elementos pueden ser números de punto flotante, cadenas, números enteros, booleanos y demás. Sin embargo, algo que caracteriza a los diccionarios es que estos tienen una llave y un número, ¿verdad? Y que además son también caracterizados porque inician y terminan con llaves. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un diccionario que le vamos a llamar X. Entonces comenzamos e iniciamos con llaves. Los elementos de los diccionarios, recuerden, siempre deben ser llaves y claves, ¿verdad? O valores. En este caso vamos a definir, por ejemplo, vamos a decir que la llave es José y el valor de la llave es Pérez. Vamos a definir otra entrada, que es más, le podemos dar aquí enter y vamos a decirle Saúl, y la clave, mejor dicho, y el valor de la llave va a ser Rodríguez. Puedo definir otra entrada cuya llave va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle Matías o Marco, y su valor de esta llave va a ser Flores. Entonces un diccionario con tres entradas, ¿verdad? Es decir, esta es la primera llave y su valor, la segunda llave y su valor, la tercera llave y su respectivo valor, ¿verdad? Son nombres con sus apellidos. Entonces aquí vamos a decirle a Python, ok, imprime el tipo de X. Entonces si ejecutamos este código, obviamente nos va a decir aquí que es un diccionario, ¿verdad? También le podemos decir aquí arriba que imprima, por ejemplo, X. Corremos este código y me muestra el diccionario con sus respectivas llaves y valores de la llave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera acceder a alguno de los elementos que se encuentran dentro del diccionario? En este caso, si yo quisiera acceder a los valores específicamente. Por ejemplo, vamos a cerrar esta celda, copiamos este diccionario que ya tenemos previamente definido, y entonces aquí abajo vamos a decirle, definimos una variable que se llama y, y esto va a ser igual a X, ¿verdad? Y dentro de los corchetes vamos a definir José. De tal forma que posteriormente le podemos decir a Python que imprima pues Y. De esta manera yo estoy accediendo a un valor, o al valor, que en este caso es Pérez, de la llave que se llama José. Entonces yo corro esta celda y efectivamente me está mostrando Pérez. Le estoy preguntando explícitamente que me dé el valor de la llave José. Si yo quisiera que me diera el valor, por ejemplo, de la llave Marco, pues simplemente le podemos poner aquí Marco, ejecuto esta celda y precisamente me va a mostrar Flores. De esa manera yo puedo acceder a los valores de las llaves, pero de forma individual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera acceder, por ejemplo, a todos? Vamos a cerrar esta celda, vamos a cerrar esa celda, copiamos nuevamente este diccionario, y entonces fíjense, lo puedo hacer con un bucle for. Le voy a decir para i in x print i, de tal forma que cuando yo ejecute este código ustedes se van a dar cuenta de lo que me va a mostrar. Lo ejecuto. ¿Qué fue lo que me mostró? Me ha mostrado únicamente las llaves que se encuentran dentro de este diccionario. No me está dando los valores de las llaves, únicamente me está dando los nombres, que son José, Saúl y Marco, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo quisiera acceder precisamente no a las llaves, sino por ejemplo a los valores? Entonces también lo puedo hacer a través de un bucle for. Le puedo decir, por ejemplo, for i in x print x corchete i. Ejecuto esto y se van a dar cuenta que al principio estos tres, ¿verdad?, se deben al primer bucle for, ¿verdad?, donde me está mostrando específicamente las llaves del diccionario X. Pero si lo hacemos de esta manera ya no me muestra las llaves, ¿verdad? Lo que me está mostrando ahora son los valores de las llaves. Entonces aquí podemos ponerle un comentario simple donde diga, de esta manera nos muestra las llaves del diccionario. Aquí vamos a poner un comentario simple también y ponemos, de esta manera nos muestra los valores del dict. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué otra forma lo podría hacer? Vamos a comentar esto con comentarios de línea múltiple y también el de abajo. ¿De qué otra forma lo podría hacer? Pues por ejemplo puedo utilizar el método values para que me muestre los valores. Por ejemplo puedo decir for i in x.values print i, de tal forma que cuando ejecute esta celda de código, como pueden ver, me va a mostrar exactamente los valores de las llaves, ¿verdad? Porque específicamente le estoy pidiendo a través del método values que me muestre los valores del diccionario que se llama X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera acceder
a los valores y a las llaves al mismo tiempo. Si quiero hacerlo de esa manera, lo podría hacer de la siguiente forma. Le podría decir for i, j, ¿verdad? In x.items, con el método items, ¿verdad? Print i, j, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, fíjense, me está dando tanto la llave como el valor. Es decir, me está dando los nombres completos, ¿verdad? Entonces con el método items le puedo pedir a Python que me muestre tanto las llaves como los valores del diccionario, en este caso que se llama X, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría hacer? Vamos a cerrar esta línea de código o esta celda y vamos a copiar nuevamente ese diccionario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera cambiar un valor de alguna de estas llaves? Por ejemplo, quisiera cambiar el apellido Flores por Morales. Por ejemplo, le puedo decir aquí X, ¿cuál es la clave que quiero cambiar o el valor de la llave que quiero cambiar? Se llama Marco, ¿verdad? Entonces aquí le digo de X o de la llave Marco en el diccionario X, cambia su valor y ponle, por ejemplo, Morales. De tal forma que cuando yo le vuelvo a pedir aquí a Python que me imprima X, estamos de acuerdo, ejecuto esta celda, ahora ha cambiado el valor anterior que era Flores, lo ha cambiado por Morales. Entonces de esta manera podemos cambiar valores específicos de ciertas llaves específicas. Es decir, yo le tengo que decir exactamente de qué llave yo deseo cambiar su valor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues vamos a cerrar esta celda, vuelvo a copiar aquí nuevamente este diccionario y le puedo preguntar también por la longitud del diccionario, ¿verdad? Como ya lo vimos anteriormente, simplemente es con el comando len que me imprima la longitud de X. Ejecuto esta línea de código y obviamente me va a decir que son 3 elementos. ¿Por qué? Porque considera tanto la llave como su valor como un elemento, ¿verdad? No como elementos separados. Entonces me está diciendo que hay 3 pares de llaves con su respectivo valor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora yo quisiera agregar un ítem o una llave con su respectivo valor a este diccionario que se llama X? Pues simplemente le puedo decir X, vamos a agregar ahora, vamos a decirle que ahora va a ser Josué, por ejemplo, y entonces aquí vamos a ponerle de este lado Martínez. Y simplemente le pido a Python que imprima nuevamente el diccionario X. Si yo ejecuto esta celda, puedo darme cuenta que ha agregado Josué como una nueva llave y su valor Martínez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta manera puedo agregar, vamos a ponerle aquí un comentario, de esta manera agregamos nuevos ítems al diccionario, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Pues también podría, por ejemplo, remover elementos, ¿verdad? Entonces copiamos nuevamente este diccionario aquí, podría remover elementos como con el método pop. Entonces, por ejemplo, puedo decir ok, x.pop, y entonces dentro del argumento del método pop tengo que decirle exactamente qué valor deseo eliminar, de tal forma que tengo que decirle ahí la llave, ¿verdad?, que deseo quitar. Por ejemplo, le puedo decir que elimine Marco, y entonces nuevamente le puedo decir aquí a Python que imprima X. Si yo ejecuto esta celda de código, fíjense, nada más aparece José como llave, su valor de llave, y aparece Saúl como llave y su valor de llave, ¿verdad? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el método pop ha eliminado, ¿verdad?, el valor Flores cuando le estamos dando específicamente su llave. ¿De qué otra forma podría eliminar un ítem? Pues por ejemplo lo podría hacer con otro método. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, x.popItem print X, y comentamos el de arriba. Ejecuto esta celda de código. Con este método también ha eliminado el último elemento, ¿verdad? Lo volvemos a ejecutar, lo ha eliminado completamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta manera también podemos eliminar el último elemento de este diccionario que se llama X, ¿verdad? ¿De qué otra forma podemos eliminar? Por ejemplo, con la función del X, y entonces aquí dentro le voy a decir que elimine José. Cuando yo le digo aquí print X, lo ejecuto, y efectivamente vean, aparece Saúl como llave, su respectivo valor, aparece Marco como llave y su respectivo valor, pero con la función del he eliminado el valor Pérez cuando le estoy diciendo que en este caso es la llave José, por lo tanto elimina el valor Pérez. Entonces de esta manera podemos eliminar elementos dentro de un diccionario, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle un comentario que diga para eliminar elementos. ¿Estamos de acuerdo? Cerramos esta celda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues por ejemplo podemos copiar un diccionario, ¿verdad? Defino un diccionario que se llama y, y entonces digo que y va a ser igual a x.copy. De tal forma que está construyendo un diccionario nuevo que se llama y
a partir de X. Entonces aquí le pedimos que imprima Y precisamente, ejecutamos esta celda de código. Como podemos darnos cuenta, Y es exactamente, mejor dicho, contiene exactamente los mismos elementos que contiene X. Fíjense, ¿qué pasa si aquí yo en la consola le digo Y idéntico a X? Es verdadero, ¿verdad? Porque recuerden que el operador idéntico compara los elementos que pertenecen a un cierto objeto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí print Y is X? Falso, ¿verdad? Porque estoy utilizando el operador de identidad is, ¿verdad? X y Y son objetos completamente diferentes a pesar de que sus elementos son los mismos. ¿Por qué son diferentes? Porque se han asignado precisamente con letras diferentes. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizar el método constructor dict para poder construir precisamente un diccionario a partir de otro objeto, ¿verdad? Entonces vamos a definir un diccionario que le vamos a llamar X, y entonces al utilizar el constructor dict lo hacemos de esta manera, y dentro de este constructor vamos a definir las llaves y los valores de las llaves. Por ejemplo, el primero es José, y esto va a ser igual a ¿quién? A Pérez. Posteriormente vamos a definir a Saúl, ¿verdad? Como llave, y su valor pues va a ser precisamente Rodríguez. Y finalmente vamos a definir a Marco, y su valor va a ser Flores. De tal forma que cuando yo ejecute esta celda de código para que me muestre el diccionario X, ejecutamos esta celda y puedo ver efectivamente que ha construido un diccionario, ¿verdad? Con el constructor dict. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Definimos a José, a Saúl y a Marco como variables. Y lo interesante está, si nos podemos dar cuenta, que no hubo necesidad de definirlo anteriormente a José, a Saúl y Marco como variables, sino dentro del constructor dict. De tal forma que cuando lo hacemos de esta manera, Python ya entiende que esto que está aquí, tanto José como Saúl y Marco, son las llaves de los valores Pérez, Rodríguez y Flores. ¿Estamos de acuerdo? No hay necesidad de definirlo entre llaves, ¿verdad? Si lo defino entre llaves, por ejemplo, si defino entre llaves José, Saúl y Marco, tal como está para Pérez, Rodríguez y Flores, me va a marcar un error porque Python no va a reconocer quién es la llave y quién es el valor. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos utilizar un montón de métodos. Por ejemplo, supongan que ya definí este diccionario que se llama X y quiero accesar, por ejemplo, a los ítems de X, como ya vimos anteriormente. Entonces le puedo decir aquí print, imprime x.items, de tal forma que cuando ejecutamos esta celda me va a mostrar pues los ítems, ¿verdad? Que me lo está mostrando diferente que cuando usamos el bucle for, ¿verdad? Entonces de esta manera me está mostrando los ítems como lo pueden observar acá. Fíjense, me está mostrando a José aquí como llave y su valor de llave como Pérez. Fíjense, me está diciendo que cada elemento, es decir, cada llave con su respectivo valor, se encuentran dentro de una tupla, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener 3 tuplas, y estas 3 tuplas a su vez se encuentran dentro de una lista, como podemos ver, ya que inicia con corchetes y finaliza con corchetes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues por ejemplo podemos accesar directamente a las llaves. Le podemos ir aquí a Python imprime las llaves precisamente del diccionario X. Y aquí podemos darnos cuenta que me está mostrando José, Saúl y Marco dentro de una lista, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí le podemos preguntar por el tipo para ver qué tipo de objeto es. Está interesante. Ejecutamos esto. Me está diciendo que son las llaves de un diccionario, ¿verdad? Sin embargo, ya que tenemos las llaves, podemos construir, por ejemplo, una lista, una tupla y poder manipular estos valores, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos accesar precisamente también a los valores de este diccionario. Por ejemplo, podemos decir x.values para que me muestre los valores, pues precisamente me está mostrando los valores de ese diccionario. ¿Qué más puedo hacer? Pues por ejemplo podría añadir más ítems a este diccionario a través del método update, parecido al que se utiliza por ejemplo con los sets. Entonces aquí le podemos decir aquí por ejemplo x.update, y dentro de esto del update hacemos lo siguiente. Por ejemplo, iniciamos y finalizamos con llaves y podemos poner más nombres. Por ejemplo, podemos decir María como llave y su valor puede ser, por ejemplo, Morales. Puedo ponerle una coma y puedo agregar otro que sea, por ejemplo, Anel, cuyo valor sea, por ejemplo, Sol, por ejemplo, ¿no? O Solar, no sé. Y entonces aquí simplemente le podemos decir aquí print, imprime X nuevamente. Si yo hago esto, puedo darme cuenta que fíjense, ahora el diccionario X que originalmente tenía estos 3 valores, José como llave y Pérez
y marco como llave y flores como valor, ahora he añadido, ¿verdad?, con el método update 2 elementos más a este diccionario X. De tal forma que si yo le pregunto ahora por la longitud de X, obviamente me va a mostrar 5, porque son 5 pares de llave con su respectivo valor. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pues por ejemplo podría agregar un diccionario dentro de otro diccionario, ¿verdad? Supongamos por ejemplo que ya definí este diccionario y entonces vamos a construir un diccionario nuevo que le vamos a llamar Y, y entonces a este ya no lo vamos a construir con el constructor dict, sino lo vamos a crear directamente con llaves. Vamos a suponer nombres, por ejemplo Jair, ¿verdad? Como llave, estamos de acuerdo, y como valor vamos a ponerle Fernández, vamos a ponerle aquí coma, vamos a ponerle Fernando como llave y como valor vamos a ponerle Rojas, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo en principio dos diccionarios X y el diccionario Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo construir un nuevo diccionario que le voy a llamar Z. Simplemente va a ser, aquí vamos a ponerle como X, dos puntos X, coma, Y, dos puntos Y. De tal forma que aquí le voy a pedir a Python que imprima simplemente Z. Como podemos darnos cuenta, la llave es la misma o es el mismo que el valor, ¿verdad? Vamos a imprimir esto. El diccionario Z es un diccionario que a su vez contiene dos diccionarios. El diccionario X y el diccionario Y. Le puedo preguntar aquí nuevamente por el tipo de Z y obviamente me va a decir que es un diccionario, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le digo aquí a Z, ¿verdad? X. Obviamente me va a mostrar el diccionario X. Entonces ya se podrían ustedes dar cuenta o imaginar lo que ya han aprendido hasta este momento, cómo podría accesar ahora a los valores de sus respectivas llaves, ¿verdad? Bueno, esto es todo para la parte de diccionarios. Con esta sección finalizamos la primera unidad, espero les haya gustado. Ya con esta primera sección ya tenemos todas las herramientas necesarias para comenzar un poco más a profundidad con la programación. En la unidad 2 vamos a comenzar con la sentencia if y posteriormente vamos a ir con los demás flujos de control como son los bucles for, while y demás. Nos vemos hasta la próxima.